Hola, muy buenas tardes. Las saludamos una vez más desde nuestro programa Yo Consciente, que hoy está dedicado a esas mujeres que están en ese punto de cuestionamiento y muchas veces también en el momento de hacerse esas preguntas que quedaron en el camino y que sienten que ahora sí, que este es el momento. Las queremos invitar a que nos manden sus preguntas y comentarios porque las vamos a responder en la medida que podamos en la segunda parte del programa. Estará dedicada a eso. Quiero saludar a mi partner en este camino y gran astrólogo Giovanni Pablaza y a nuestro director, también experto en marketing digital, Javier Jaque, que hace posible que podamos estar martes y viernes con ustedes. Y como siempre, hacer una reflexión antes de partir. Lograr el empoderamiento para las mujeres requiere de verdad un cambio transformador. Requiere mirarnos desde el femenino y también desde el masculino, ya que ahí está el equilibrio. Y también encontrar ese equilibrio habitando esa esencia que está dentro de nosotros en plena libertad, que sentimos que ese es el punto perfecto. Y es por eso que quiero entregarle la palabra a Giovanni, porque él nos va a hablar primero de un fenómeno astrológico, que es el equinoccio, y que nos llama a ese equilibrio. Giovanni, buenas tardes, bienvenido una vez más. Muchas gracias por acompañarnos. Hola Eli, hola amigos del Carro TV, hola Javier, hola amigos del Yo Consciente y bueno, efectivamente estamos conversando antes de empezar que la astrología ha ayudado mucho en estos días, ¿cierto? A no solo el autoconocimiento, sino que la autocontención. Pareciera que al poco avanzar de la astrología encontramos explicaciones para comprender por qué sentimos o por qué pensamos o por qué vemos algo de alguna forma. Entonces eso de alguna forma nos alivia un poco, bien, nos alivia, nos ayuda a contenernos. Entonces, claro, en la conversación de hoy efectivamente estamos aludiendo a una generación, estamos aludiendo a una etapa de la vida donde y tenemos varias señales ahí, ¿bien? Esto de habitar tu esencia en libertad pareciera a primera vista una invitación como algo muy disruptivo, como algo muy loco, como algo así como irse, no sé si del planeta o de Chile o de la ciudad, pero no es tan afuera el cambio, ¿ya? La primera señal es habitar tu esencia en libertad, es habitarte tú, ¿sí? Es habitarte tú, es conocer tus espacios, tus yoes, tus gustos, preferencias, cambios, historia, deseos. Y ahí hay varias señales, como decimos, la astrología generacional, e incluso más transpersonal, ¿no? Digamos, dejando fuera los planetas como tan personales, Sol, Luna, Mercurio, Venus, dejando eso fuera, yendo a lo más generacional, Saturno, Plutón, Júpiter. Hay algunas señales que podemos ir conversando hoy día. Giovanni, y cuando nosotros hablamos de habitar tu esencia en libertad y tú dices algo muy cierto, dices, puede sonar muy disruptivo, pero suena disruptivo cuando, a ver, eso puede ser posterior a haber ido a esa casa, porque cuando uno habita algo, habitas un espacio y hoy día no hablamos de un espacio físico exterior, hoy día hablamos de primero habitarnos nosotros, es tomar conciencia de quiénes somos, de dónde está nuestra esencia, qué es lo que queremos. Y hablábamos en algún minuto de preguntarle a esas mujeres en esta generación que definimos porque mágicamente sabemos que Ujú. son el mayoritario grupo que nos escucha, eh, ¿qué es el minuto en que tú te preguntas quién soy, eh, qué he hecho, por qué estoy acá? Porque empiezas a tomar un poquito conciencia primero de ti y de tu vida, ¿o no? Sí, efectivamente hay como dos ejes interesantes para
las mujeres 36-45. Es un eje interesante, yo lo llamaría así en primera línea, el yo y o sea, primero el yo y el otro, ¿sí? El yo y el otro, astrológicamente es como el eje Aries-Libra, porque por un lado esta generación tiene harta información en Libra, normalmente un Plutón en Libra, una Lilith en Libra, mucha información que tiene que ver con esa especie de justicia, búsqueda de justicia. Entonces, el primer llamado a esta generación podría ser, hay que aclarar lo que es justo, hay que poner sobre los puntos sobre la mesa todo lo que esté equivocado, hay que desenmascarar, evidenciar, casi, no sé cómo decirlo, pero poner encima de la mesa lo que parezca injusto. Ese es el primer llamado, yo creo que es súper necesario, pero el punto es a qué costo y con qué energía, porque la justicia es básica, pero es el piso, no es el techo. La armonía es el techo. Y a veces para eso tenemos la historia de Salomón, ¿cierto? Que antes de partir un bebé, la mamá que era verdadera dijo, no, que se lo lleve la otra, porque en vez de que lo partan, prefiero que viva y que se lo lleve otra. O sea, la armonía, la vida y tantas cosas que son superiores a la justicia y por eso nos quedamos. No nos quedamos por la justicia. Entonces llega el momento de dejar de ser justicieras, ¿sí? De dejar de discutir tanto lo que es justo, injusto, verdad, mentira, etcétera, etcétera, para cultivar la armonía. La armonía, el mantra de la meditación es: la armonía es la madre de la justicia. La armonía es la madre de la justicia. Es como que, la pregunta es: ¿cuántas veces por imponer la justicia rompemos la armonía? Y una vez rota la Exacto. armonía nos damos cuenta del valor que tenía, así como que es mucho más delicada. ¿M? Entonces, esa es como una primera línea Aries Libra. No, y es verdad, porque de repente en en esta necesidad que se ha ido creando de hacer justicia, eh, vamos dejando muchas veces muchas heridas en el camino y también muchas veces sin darnos cuenta nos herimos a nosotras mismas. En cambio, si Claro, tú haces justicia desde un lado armónico, desde un lado del equilibrio, desde un lado de las emociones resguardadas, porque de verdad las emociones forman parte de la riqueza de nuestra vida, pero las emociones también pueden eh, obstaculizarnos nuestro camino o nuestro vivir si es que no tenemos la forma de catalizarlas o equilibrarlas. sí, efectivamente es como la apuesta es doble, ¿sí? Es como que alguien podría decir, a ver, pero entonces, ¿qué es lo importante? Yo, el otro, y yo le diría, bueno, ni tú ni el todo, es la relación entre tú y el todo. Esa es la clave. Entonces, no, es que lo más importante soy yo, lo más importante es el otro, lo más importante es la relación entre el tú y el todo. Esa relación, comprende esa relación, obviamente en el autoconocimiento, ¿cierto? Eh, eh, yo quiero decir que la energía ahora de nacer con Quirón esta generación tiene un viaje de Quirón de Tauro a Géminis, que es como lo que es mío y lo que me permiten decir. Es súper importante la sensación de lo que es mío o de lo que es tuyo y de lo que te permiten decir. Sigue hablando como en tercera persona. O sea, lo que es tuyo, o en segunda, digamos, lo que es tuyo y lo que te permiten decir. En segunda persona se entiende mejor, ¿cierto? ¿Qué es tuyo? ¿Qué te permiten decir? Eso es importante en esta generación. Y para eso, la mejor forma de sanar es justamente devolverle al otro su territorio y devolverle al otro su capacidad de expresión. Cada vez que esta generación, 36-45, le permite hablar al que tiene más ansia de hablar, es como que se está devolviendo la energía a sí misma. ¿Sí? A ver, ya, Giovanni, levanta la mano. Oye, Giovanni, interrumpe, si no te dejan, si no, no se no voy a poder hablar. A ver, oye, espérate un segundo, Giovanni, quiere decir algo. A ver, cada vez que esta generación hace eso por otro, se lo está dando a sí misma a través de otro. ¿Sí? Es súper importante eso, entender, para aliviar esta sensación de cuál es mi territorio y qué es lo que me permiten decir. ¿Mm? Este viaje de Quirón de Tauro a Géminis. Aliviarse a través de otros. Y ahí está la relación, de vuelta, ¿cierto? Es como, no lo hago por el otro, ¿no? Lo hago por mí, es para el otro. Entonces, ahí nos beneficiamos todos como en un ganar-ganar. Eh, Eso hoy día se vive como tengo ganas de innovar, pero para innovar no necesito perderlo todo, para innovar no necesito romperlo todo, para innovar no necesito saber qué es todo lo que puedo perder, a ver si puedo después ganar algo. No,
Esa es como la innovación a cualquier precio. Es como la rebeldía, el lado naturalmente era de Acuario, rebelde, ¿sí? Natural. Pero hay que reconocerlo, dosificarlo. ¿Sí? Esta generación, muchas ganas de romper los esquemas, pero conózcanse, digo yo. Lo más auténtico es, lo más original es tú misma. No es como sumarse a alguna tendencia u otra. ¿Sí? Ya vamos a hablar de las tendencias que marcan esta época. Pero por ahora, la innovación, quiero anticipar, ¿cierto?, que hay una energía que se llama Vértex en Cáncer, que el Vértex es la expectativa que yo tengo de los demás. Y Vértex en Cáncer es como lo canceriano, ¿cierto?, que es como lo acogedor, lo nutritivo, lo íntimo, lo familiar, lo casero, lo, la noche, el susurro, todo eso, que es el de Cáncer. Ahí está la clave para dar eso. ¿Sí? Esta generación está llamada a dar eso. Entonces, pero ¿cómo? Si al mismo tiempo no íbamos a habitar la esencia de libertad y la cosa. Y digo, bueno, es que son las dos cosas al mismo tiempo. Es como, Sí, eh, por eso es que ahora tienen a Neptuno en Piscis en buena onda o en trígono con ese vértex natal en Cáncer que ellos traían, que es como decir en otras palabras, oye, el lado espiritual está por hacerlo todo. Es como vestirse, no sé cómo decirlo, como dirían las oricheras, los tarotistas de orichas, vestirse de Yemanjá un rato, ¿sí? Yemanjá, el abrazo sí, incondicional, el abrazo de la sí. madre incondicional, la madre universal, que dice, ven, yo te quiero, yo te acojo, yo te recibo, es que me equivoqué, no importa, es que llegué atrasado, no importa, es que llega el momento del amor incondicional, un poquito a los seres queridos. Transmitir esa energía es liberadora, es contenedora y a la larga, en estos tiempos difíciles donde nadie sabe, después de la guerra todos vamos a ser generales, pero por ahora, ante la incertidumbre y la tasa de cambio, ante la cantidad de cosas que no sabemos, como no sabemos decir no sé, la calma. La única opción de esta Sí. generación es contenerse, tranquilas. Ese es el lenguaje del cuerpo que va a quedar para, no sé, hijos, parejas, quienes sean. Y cuando estas generaciones nuevas tengan esta edad, sean mayores sus hijos, los hijos de las mujeres de 36 a 45, van a recordar ese lenguaje del cuerpo. Cómo mi madre exteriorizaba, expresaba su encuentro con la incertidumbre, con lo desconocido, con el miedo, con la duda, con el fracaso. Si son parte de la vida. Entonces, Sí, pues. ¿qué tanto? La pregunta en otras palabras es, ¿qué tanto dramatizaba, pataleaba y se enojaba mi madre con esa etapa? Eso es lo que me va a quedar a mí. Entonces, la prueba de carácter para esta generación es calma. Y sobre todo que estamos en un punto que hemos podido parar y mirarnos, porque a lo mejor nada de esto hubiera servido si es que hubiéramos estado todos en esta carrera, por este camino, sin límites, sin fronteras, porque hoy día, claro, tenemos la posibilidad de decir, oye, ¿qué, ¿cómo puedo navegar o surfear mis emociones sin causar daño, primero sin causarme daño a mí misma y también sin causárselo a los demás? Porque de repente existe esta cosa de que me da lo mismo lo que los demás sientan, me da lo mismo lo que los demás piensen, porque esto es lo que yo quiero. Entonces, como tú dices, es un poco volver a ese cultivo de la empatía, que ojo, no tiene que ver, empatía no tiene que ver con sumisión. Yo siento Ujú. que ser empático es parte de estar muy empoderado, porque eh, iba a usar una palabra muy fea, pero tienes que tener agallas para, para ser empático también. Las mismas agallas para ser agresivo. ¿Sabes qué pasa? Es súper interesante lo que tú comentas, porque para eso voy a aludir a una energía que es muy sagitariana, ¿cierto? A propósito de tu Me Eli, tocó. exactamente. ¿Qué desgracia tiene? ¿Cuáles son como las gracias sagitarianas y por qué? Después decir por qué. Sagitario es como alegre, es optimista, es aventurero, invita a la expansión, invita al viaje. Entonces, yo siempre cuento la anécdota de cuando yo era chico, era súper mañoso, y mi tío Nelson, tío Sagitario, era el único que tenía como el ánimo de hacerme probar las cosas que un niño normalmente no prueba de mañoso nomás. Entonces, ahora, toda esta generación nace con una influencia, mucha influencia de Júpiter en Virgo. Ya Júpiter, regente Sagitario. Júpiter, planeta de la buena suerte, de la expansión, del viaje, del optimismo. Entonces, esa energía puesta en Júpiter habita en Virgo, que es como el fair play, es lo limpio, es lo sano, es como lo amable, lo frío, lo
incluso abundante lo eficiente también, la naturaleza. Entonces, la ecología. Entonces, ahí está ese viaje de que son mujeres, 36, 45, que siempre supieron no caer en el exceso de agresividad de otros. Ya, eso en Júpiter en Virgo les daba una especie como de... Es como que uno podía enojarse enfrente de ellas y ellas más jóvenes, ¿cierto? Pero que tranquilo, ¿qué te pasa? Sí, pelea solo, Giovanni, si quieres, ¿ya? Ok, pero justo en la etapa que están ahora, les toca a ellas mantener eso. Entonces, otro cuento, es como ponerse al otro lado del mesón, donde son ellas las que tienen que justamente soportar esta presión de querer hacer las cosas a su pinta y los demás que a lo mejor la bloqueen de alguna u otra manera. Entonces, ahí nuevamente el llamado es como le diríamos normalmente a un Virgo, es saber pedir, ¿cierto? No suponer, no tener expectativas, no decepcionarse ante este tiempo, no, no suponer que el otro no me lo va a dar, no suponer que, etcétera. Es como pedir. En pedir no hay engaño, en pedir hay modestia, en pedir, y Júpiter en esa generación bendice lo que se pide, porque estas mujeres en esta etapa, 36-45, están como en el querer merecer. No, pero es que me lo merezco, pues Giovanni, ¿cachai? Pero obvio que te lo mereces. Pero también lo puedes pedir. No, pero ¿por qué lo tengo que pedir? Modestia nomás. Modestia, el golpe de la buena suerte de Júpiter en Virgo. Y también nuestra propuesta es hacer el intento de crecer de adentro hacia afuera. O sea, mientras nosotros no sepamos cómo somos o quiénes somos no de nombre y apellido, como cuando hacemos los seminarios de mindfulness y primero nos conectamos con el corazón y les preguntamos quiénes son, y son seres totalmente distintos a la que cuando tú le dices buenos días, ¿usted quién es? Porque buenos días, ¿usted quién es? Generalmente es como, sí, yo soy fulana de tal. En cambio, cuando tú haces primero una conexión contigo y preguntas quién eres tú, eh, alguien que ni te imaginas te puede decir yo soy luz, yo soy sol, yo soy las olas, como nos dijo una persona alguna vez, eh, porque vas a buscar a otro lado. Nosotros estamos muy, o sea, yo hablo de nosotros porque también en una parte, también por mi carácter, también estuve muy a la defensiva, tremendamente a la defensiva. Porque también yo vengo de una generación, y yo, es raro en mi generación, de la generación en que la rayada de cancha era con alambre púa. Con Entonces, tiza gruesa. obvio, ojalá hubiera sido con tiza, porque con la tiza por último la borráis con agua, pero esta cuestión era con alambre púa. Entonces, claro, súper disruptiva y era así porque sí, no porque no, por joder. Y después cuando tienes argumentos, también era duro, pero después te vas dando cuenta y tú dices, pero ¿por qué si al final puedo lograr lo mismo de una forma diferente? Y cuando empiezas a formar familia, además tuve 3 hijas mujeres, entonces tú dices, tengo que formar de otra forma, no en que tengan que salir todos los días con un machete a defenderse. Porque Sí, si no, ¿cómo te relacionas? Y no solo con el otro del sexo opuesto, ¿cómo te relacionas con el mundo en general? Si vas a salir con un machete todos los días o con el hacha aquí. claro. Estos grandes llamados a sentir el territorio personal, habitarlo, poblarlo, el territorio personal, todos los aspectos de la vida, ¿cierto? De este Quirón en Tauro del que hablábamos hace un rato, también tienen una influencia como de un Saturno que va viajando ahí de Virgo, pasando por Libra. El tema de la honestidad, la sinceridad es clave. Entonces llega el momento, ya hemos hablado, ¿cierto?, de que qué significa este aumento de conciencia. Significa que pareciera que todos nos damos cuenta de cuando el otro miente, significa que nos damos cuenta de que está todo conectado, entonces la honestidad es como básica hoy día, básica, básica. Entonces, demasiado básica como para hacer bluff. Entonces, esta generación siempre fue sensible al cinismo. Ese Plutón viajando por Libra, ese Lilith viajando por Libra, siempre fue muy sensible al cinismo, a lo falso. Entonces ahora pareciera que
para no ser falsas, para no sentirse falsas, se aferran a alguno de sus roles o a alguna de sus autoimágenes. Y es ahí donde hay como un tema, ¿me entiendes? Porque justamente lo que pide esta era es no aferrarse a esos roles. Por eso es que se genera un tremendo vacío para esta generación que tiene que, para poder habitarse en realidad, tiene que ir a sus relaciones en vez de a sus roles. Entonces, desde ese habitar las relaciones, ningún rol da, sobre todo con estos cambios que damos, que estamos. Entonces, es como redescubrirse, volver a pedir, como diríamos hace un rato, la energía de Virgo, pero también está como habitarse en libertad, la libertad, ¿cierto? Que es, si nosotros, la libertad muy sagitariana, muy que se viste de honestidad, ¿cierto? Y se comparte como con optimismo, es una invitación finalmente. Eh, esa libertad tiene que ser devuelta por esta generación. Son como, estas mujeres son las personas que están dando el ejemplo a todos los demás, sobre todo a los más jóvenes, de cómo se templa la persona en ese equilibrio de su libertad personal y la capacidad de contención de sus relaciones. ¿Mm? Hoy en día, jugar ese rol parecería que un llamado diría no, pero era Acuario, cada uno para su santo. Pero es que, a ver, la tolerancia es un camino. Estamos tan cerca, entre más cerca estamos unos de otros, que notamos más nuestras diferencias. Entonces, igual. eh, el enojo, ¿cierto? La ira, el perfeccionismo, hemos hablado de esas líneas también. A esta generación está sufriendo mucho el perfeccionismo, de que si las cosas no se le dan como ellas quieren, se enojan profundamente, se decepcionan profundamente, es como un todo o nada. Entonces, es un llamado a soltar el perfeccionismo, es un llamado a habitar, a co-crear, a que la realidad sea más bidireccional, a tranquilizarse de vuelta en sus espacios. No, y eso también te lleva a tener una vida mucho más plena, más tranquila, también más determinada, porque desde el equilibrio tú puedes ser muchísimo más determinada que desde el desequilibrio y estar siempre en esta vibración aquí arriba. eh, y también estar equilibrada te llena de vitalidad y te seguriza, porque sabes quién eres, sabes cómo pararte frente al mundo. Y sí, yo creo que muchas veces nos preguntamos, entre tanta cosa, ¿cómo podemos estar cuerdas? Entre tanta vorágine, entre vorágine de orden práctico, vorágine de orden cultural, porque también las mujeres en un minuto tomaron 22 roles y por lo tanto 22 exigencias. Y esperando muchas veces 22 reconocimientos que nunca llegaron y eso te produce una frustración que te la encargo. Porque claro, tomé todos estos roles y también como el tomar estos roles te hace sentirte súper empoderada y súper importante, te acostumbras a no pedir ayuda, a hacerla súper, yo lo hago todo y después pasáis la cuenta porque lo estáis haciendo todo. Pues ese es el gran tema. Claro, efectivamente ahí hay una, como una, ahí lo que sucede, lo que yo veo ahí es como que, claro, venían entrando a todo vapor, ¿cierto?, a la sociedad de la economía y de la producción y esta sociedad que invitaba a los padres a trabajar full, full, full y a dejar a los hijos en los sistemas de educación y a compartir menos, es como que eran, como que todo el sistema fueran guarderías de diferentes etapas de la vida. Entonces, para los ancianos había guarderías, para los niños había guarderías, entonces como que todo, entonces este frenazo que nos pega la realidad, les pega particularmente a esta etapa de mujeres, porque eran las que venían entrando en este sistema y venían entrando como a confiar en la inercia de este sistema. Entonces, claro, o sea, suena como doblemente injusto, porque nos cambian justo que nosotros ya veníamos entrando, ahora lo cambian. Entonces, doble frustración, doble decepción. Entonces, para eso, más optimismo, más armonía, más buena onda, más pedirle a la vida, más desear, más conectarse con eso. ¿Mm?
Y el llamado es, como nosotros hablamos de habitar esta esencia de libertad, que la esencia somos nosotros, de verdad si uno se busca, siempre se encuentra. Muchas veces Ujú. también no nos queremos buscar porque nos da pánico saber con qué nos vamos a encontrar, porque lo hemos ido, porque yo creo que todas y todos en general, no solo las mujeres, eh, sabemos quiénes somos en esencia. Lo que pasa es que en esta carrera y en esta competencia, ciertas cosas hay que barrerlas debajo de la alfombra. Y se quedaron ahí calladitas porque como estábamos en esta carrera tampoco había nadie que barriera debajo de la alfombra y estaba todo bien. Pero como nos tuvimos que meter para adentro, hubo que levantar esa alfombra alguna vez porque te empezó a molestar. Y eso es, el llamado es ir a buscar debajo de esa alfombra, ir a buscar en esas memorias qué nos llevó a estar en este punto, qué nos llevó a estar parados y a tener la postura que tenemos hoy día, y también a reconocernos tal cual somos. Porque hoy día hablábamos de equinoccio, hablábamos de equilibrio. O sea, es reconocer quién soy sin, eh, a ver, sin guardarnos, sin miedo, sin, de, sin ser nosotros los protagonistas de la vida que queremos llevar para adelante. Pero también siendo muy cuidadosos, siento yo, y no es yo voy a decir quién soy eh, tratando de o hiriendo al resto que está a tu alrededor, porque siempre existe la forma de plantearte, la forma de ponerte con las cosas sobre la mesa. O sea, es si yo quiero mostrarte quién soy, tengo que hacerlo en armonía, tengo que hacerlo no contra la corriente porque sí, sino que es porque de verdad yo lo siento así. Sí, efectivamente ahí hay como, cuando uno busca hacia atrás, ¿cierto? Hay como escenas, ¿cierto? Primero, ante la incertidumbre que puede provenir de los abuelos, de reminiscencias de la Segunda Guerra Mundial, y etcétera, eh, hay reminiscencias que tienen que ver con la escasez y con lo que significa asegurar el sustento ante la escasez. Entonces, ya hay una línea de trabajo que es como el trabajo con la ansiedad, con el miedo de las carencias. Y hay toda una como amplificación de la sensación de carencias, que en realidad no tienen que ver mucho con lo que las vidas de estas mujeres están viendo realmente en esta etapa. De repente hay mujeres que en esta etapa que tienen miedo a, no sé, morirse sola, morirse de hambre, morirse... Y si uno después le hace escribir estos miedos, después que los lean, se dan cuenta, uy, que está exagerado, oh, por Dios. Es como que, pero mientras no lo expresan, no sale, no se puede entender lo exagerado que podría estar esta sensación de carencia, que viene de ámbitos como super subconscientes que simplemente no se saben expresar. Y luego, en esa sensación de satisfacer la carencia, tiene que ser a través de la actitud de la seguridad en vez de la acumulación exagerada de alimentos, por ejemplo. Eh, eh, Aprender es como, me da la sensación, voy a pegarme acá un viejazo importante, cuando yo era niño daban unos dibujos animados donde había un, no sé, un viejito que le daba unas migas a unos ratoncitos y en la noche los ratoncitos le hacían el trabajo. Hacían como que el viejito estaba durmiendo y los ratoncitos se paseaban y le enmendaban sus zapatos y no tengo idea. Muy, muy, muy de época, dibujos animados de los 40, no tengo idea. Hablo del siglo pasado. Entonces, en esos dibujos había como una especie de buen humor en el trabajo, en esas caricaturas. Yo veía como una especie de animosidad en hacer las cosas entre todos. Es de, esa es la energía que tienen que conectar. ¿M? Esa es buscar que cada mujer de esta etapa busque en sus íconos, arquetipos de sus familiares, de laborales, de amistad, esas personas que tenían buen humor en los momentos más rutinarios. Esa es la energía. Porque esa persona que ustedes pueden conocer es la persona que hoy día hace falta en ustedes mismas, en los lugares que están habitando.
Tienes toda la razón. Y también, como dices tú, depende cómo uno actúe, porque de repente tú estás nombrando dibujitos animados de los años 40, donde a ti te llegaron de alguna forma, porque tú no eres de los 40, piensas tú que yo soy de los 50, entonces, salvo que te haya pasado algo por ahí contigo, algo Claro, especial que no, no. nosotros no sabemos, alguna transformación, alguna vuelta y media que te hayáis dado por ahí, pero viste que te quedan esos recuerdos de estas cosas que es muy probable que te hayan llevado a en algún minuto a tener esta sensación de hacer las cosas de buen humor, porque el viejito los alimentaba, pero ellos lo retribuían muertos de la risa y en un juego. Claro, Y es un poco la actitud, como dices tú, y si eso es lo que nosotros sentimos, ser fieles a nosotros mismos, ser consecuente a nosotros mismos, porque muchas veces yo siento que esta generación a la que estamos aludiendo, de repente ellas tienen una postura y una sensación de la forma de vivir la vida, pero para no ser menos, dejan de ser fieles a ellas mismas y siguen esta corriente, porque hoy día hay mucha tendencia a seguir la corriente. Yo no digo que sea malo seguir la corriente, está bien, pero tú no puedes perder tu esencia cuando sigues la corriente, porque si no es mi corriente, mejor me voy a la orilla y la miro desde afuera y veo qué hago con eso, porque esa es como la forma de lograr el equilibrio, de ser fiel, ser consecuente con lo que pensamos, ser consecuente con lo que sentimos y también ser consecuente con lo que hacemos con nosotros y con los otros. sí. Por eso es que eso que tú comentas, ¿cierto? Se puede entender como este viaje que hace Plutón desde Virgo hasta Escorpio en esta generación. Primero Virgo, Plutón en Virgo le da una influencia como muy, como hablamos, del perfeccionismo, de cuántas veces es mejor administrar un error que evitarlo. Cuántas veces es como que, no sé, es como que llegaran amigos y yo doy vuelta un vaso y por no abrirles, prefiero limpiar primero, lo hago de esperar 10 minutos allá afuera y ahora sí que está limpio, lo hago pasar. Mejor lo hago pasar al tiro y me ven como limpio lo que acabo de botar y ya está. ¿Me entiendes? Es como la espontaneidad. Y por otro lado, ese Plutón en Libra que era como la sinceridad. Entonces hoy día hay un gran como trampita en lo que parece justo, en lo que parece lo mejor, lo correcto, lo debido. No es que esto, cambien ese lenguaje a esta generación y digan, es lo que prefiero, es lo que sueño, es lo que deseo puesto en sí mismas, no fuera de sí mismas. Porque cuando se coloca fuera de sí misma, en lo correcto, lo justo, lo debido, yo puedo decir, no, pero es que yo también te decir lo que yo creo que es justo, correcto, debido. Cuando tú me hablas de tus deseos, de tus anhelos o de tus preferencias, yo me siento más invitado, incluso seducido, ¿m? Porque eres original y estás pues, hablando puesta en ti. Eso es como soltar un poco los juicios y volver como a la esencia, al legítimo derecho a la subjetividad. Hoy día tenemos un Neptuno en, en Piscis que invita a devolver ese terreno de la subjetividad. Entonces, cuando nosotros le damos espacio a la subjetividad del otro, cuando esta generación le da espacio a la subjetividad del otro, nos está dando una señal súper potente, súper potente. Muchos de los más jóvenes que están viendo cómo lo hacen ellas ahora, van a en el futuro sostener mucho poder. Ese Plutón que termina incluso en Escorpio, tiene que ver con como lo comentaba Gonzalo Pérez, lo decía ayer, es como que estas personas ya saben que el mundo no era de Pilsipap, ya saben que es como que no compraron esa cuestión del viejito Pascuero y todo eso, ya sabían que era como un poco más duro que eso. Entonces ahora tienen que enseñar a las generaciones que vienen a que esta especie de decepción anticipada no significa que haya que estar malhumorado, ni triste, ni enojado. No, hay que volver a ese buen humor. Hay que la pasión de este Urano en Escorpio hasta Neptuno después en Sagitario sea una invitación al humor, a la aventura. Es como si pudiéramos visualizar cómo se van a comportar las personas después de que superemos esta pandemia. ¿Cómo van a volver a sentirse alegres o qué actitudes van a tener? ¿Qué, qué conversaciones van a tener? Claro, ¿cómo van a ser esas conversaciones del reencuentro?
Claro. También, Giovanni, yo había mirado un poco y tomando como referencia este seminario que hicimos en algún minuto en La Serena que se llamaba Mujer vive en conciencia plena, que era como cómo me habito en, en esta situación, en quién soy yo. También habíamos hablado un poco de qué pasa con el cuerpo, porque hay todo un tremendo tema con reconciliarse con nuestro cuerpo, con, con salirnos de esos estereotipos de que tenemos que ser de alguna forma, no importa el sacrificio que hagamos. Y no por nosotros, sino que para los otros o las otras. Porque, ojo, que entre las mismas mujeres de repente somos muy bruscas respecto a cómo referirnos a la otra en su apariencia, en su forma, y eso te va súper insegurizando. Y también tenemos ciertas memorias referente a nuestro cuerpo, pero cuando lo logramos entender, así como nos reconciliamos con nosotros como seres humanos, también nos reconciliamos con esta carcasa que es la que nos, ojo, es la que a la que nosotros habitamos. Entonces, también ser un poquito conscientes y consecuentes con eso, con que tenemos que respetar este cuerpo y aprender a que si es así, es así. Efectivamente, lo que tú comentas es súper potente. La presencia de Saturno en Virgo no solo da, es como decíamos hace un rato, la sensación de querer merecer las cosas en vez de pedirlas simplemente, pero por otro lado, también hace que esta generación sean de las mujeres que hacen las transformaciones más potentes a sus cuerpos y a su apariencia. O sea, son las que efectivamente hacen estrictos o radicales eh, eh, a- eh, cambios en sus hábitos y comportamientos que se traducen en tremendos cambios en su físico. Entonces, verdad lo que tú dices, que es como, mira, lo primero es eh, tran- siguiendo la línea del buen humor y la tranquilidad, sentirse bien consigo mismas y ser amables también con su cuerpo. Es como sentirse bien, si no se sienten bien, bueno, pueden hacer algo, pero que no sea como no caer en el perfeccionismo, no caer en la... Hay una publicidad antigua que habla sobre la anorexia, que dice la anorexia es como una extraña conexión psicológica entre el éxito y la voluntad, como si ser delgado fuera un símbolo o un gesto de fuerza de voluntad y de éxito. Entonces eso ya está un poco trastocado. Hay que volver como a tratarse bien, a conocerse bien. Yo diría que mucho de la alimentación, como decíamos hace un tiempo también, esta generación es súper potente en su afán de comunicación, ese Quirón transitando en Géminis. Entonces, lo hemos dicho, lo que realmente mantiene la salud, y particularmente para esta generación, no es lo que entra por la boca, sino lo que sale por la boca. ¿Sí? Sí, pues, Si las sí, palabras son dulces, si las palabras son amables, pueden comerse un no, no, sin la marca, bueno, un McDonald's y va a dar lo mismo. Pero pueden tener una dieta vegana ultra de la NASA, pero si lo que sale por su boca es veneno, no van a tener salud. Así funciona. exacto. ¿Mm? Bueno, las queremos invitar a que nos hagan preguntas, a que nos digan qué sienten, cómo, si hay algo que quisieran saber desde la astrología, desde cómo mirarse, cómo lograr esa conexión para poder tener esta vida y más armónica, más tranquila, podernos relacionar de otra forma y habitar esta esencia que tenemos que cuidar, que es este lugar donde estamos habitando hoy día, que es nuestro lugar, ¿verdad? Hola Mario, ¿cómo estás tú? Me encanta que estés ahí, ¿viste? Así como nos autoseguimos. Muchas gracias por estar con nosotros. Bien, es Eh, como... bueno, veamos, analicemos tres palabras, Giovanni, que son Dime. importantes en este camino, como eh, el empoderamiento, que parte de adentro hacia afuera,
la conexión, cómo mantener esa conexión mente, cuerpo y corazón y escuchar los mensajes que nos llegan a través de las sensaciones y lo más importante que es el equilibrio, que es el autocontrol, esa capacidad de gestionarnos, porque uno generalmente la palabra gestión siempre está llevada al hacer, ¿verdad? Pero también gestionar el ser, yo creo que es mucho más difícil que gestionar el hacer. Es correcto. O sea, importantes desafíos los que tú planteas en tus preguntas, Eli, porque yo diría, desde mi punto de vista, el empoderamiento hoy día se expresa para esta generación como la capacidad de contenerse y la flexibilidad. ¿Sí? Plutón, o sea, toda esta energía de Saturno en Capricornio es un desafío de carácter que quiere ver cómo esta generación es capaz de doblarse sin quebrarse. Entonces, enraizarse bien es un símbolo de empoderamiento. Luego la coherencia para mí se explicaría como este yo superior, es decir, como hablábamos, esta generación entrando en la profesión, etcétera, es importante que reconozcan todos sus yo, para que se den cuenta cuando cualquiera o cuál de esos yo está llevando la batuta, o el instinto, o el carácter, o el temperamento. De tal forma que la gracia es, para ser coherente, es que darse cuenta simplemente cuál es el yo que está operando, para que de vez en cuando suavizarlo, canalizarlo, que no se tome todo el escenario, que no se desborde, saber cuáles son los otros yo presentes o ausentes que están esperando su turno, para que tampoco exploten en cualquier momento. Eh, Conocerse, a través de, bueno, la astrología es cierto, un camino precioso, para que habiten, conozcan todos esos yo, y esa coherencia que no venga como una, ya, me voy a definir y así de ahora en adelante voy a hacer, necesito hacer un Eso. tremendo cambio porque eso es lo que voy a hacer ahora. No, porque vamos a volver a cambiar, van a volver a cambiar. Entonces, aprender a conocerse, habitarse, pasa por conocer todos esos yo, de tal forma que haya una especie de yo superior o ningún yo que permita despacio a todos y que ninguno se tome todo el control. Y el equilibrio, como decíamos, yo creo que está hoy día puesto en esta energía con este norte saliendo de Cáncer a Géminis, es como una comunicación que ayude al cultivo de las relaciones. El equilibrio está puesto en nuestras relaciones, no hay ningún objetivo que comparado con nuestras relaciones sea más importante. Entonces, eso es válido para estas mujeres en el trabajo, en la familia, en la pareja, o sea, las relaciones, hacer una apuesta en Cáncer, como decíamos hace un rato. Querido director, hay una pregunta. ¿Quién nos hace la pregunta? ¿Te dice quién? Vivi, Vivi. Vivi, claro, ella, ¿cierto? Como libriana, Libra, yo diría que Libra y Cáncer han sido las personas que han tenido años súper difíciles este año y han tenido un año difícil, entonces esta energía, el mensaje para, o el llamado para Libra, es como, y ella, ayudarla a ella a colocarse de acuerdo, a buscar la realidad a través del cómo, cuándo y dónde, y no discutir tanto los para qué y los por qué, que ella tiene una tremenda voluntad, tiene un arcano 7 ahí, y también tiene un no apurar en su 81, que es una mezcla de justicia con iniciativa, que finalmente también necesita un tiempo para mí, para pensar bien cómo quiero las cosas. Entonces, no, yo diría tenerse paciencia, ser dulce con ella, la amabilidad, hemos hablado, la calidad en este momento, la calidad está puesta en el proceso, no en los resultados. ¿Sí? Por su 5, muy, muy, muy papa, ¿no? Muy deber ser, y más uno que suma 6, el tema del amor, o sea, más uno del 10, quiero decir, y Sueño 81, que es de alta tensión. Entonces, yo le diría a ella tranquilidad, en vez de discutir los por qué y los para qué, que se explique cómo, cuándo y dónde quiere las cosas, y eh, mucha paciencia y disfrutar el proceso más que fijarse tanto en los resultados. Del 77, bueno, justamente Carolina, uh-huh. Carolina Croco. Giovanni te va a contar que
¿Cuál es el camino o cuál se supone que es el camino? Sí, estaba mirando un poco sus números. Ya, Bueno, ya. bueno, ahí yo diría que en general un mensaje para Sagitario es, y para ella, que es del año 77, es como que retroalimente mucho sus planes con lo que quiere, ¿sí? No se quede mucho tiempo pensando solo lo que quiere, que lo retroalimente, que lo paletee en la conversación con las personas que le rodean, para que así después nadie diga, ay, no, me bajo a última hora del plan, o no, lo pensaste demasiado a solas. Entonces yo también quiero participar en el diseño de la co-creación de la felicidad. Dale espacio a los demás para que nadie se baje de tu carro. Hola Elizabeth, Ujú. ¿cómo estás? Claro, lo que pasa es que yo le diría a Elizabeth, ¿cierto?, que toda esa energía que ella tiene, que la use como súper compasivamente, generosamente. Hemos dicho que es un año como para Aries, donde en general estaba todo para que le echaran adelante, pero claro, se vino este tema, entonces yo diría, ella es de una época que a mí me fascina, la década de los 60, la década, para mí la mejor década del siglo pasado. Entonces, que con toda esa energía amorosa que ella representa, que medite mucho y que transforme todo su pena, miedo en compasión. Compasión para personas más desconocidas, para personas que estén por allá. Entonces ella así no habita ni el miedo ni la pena y transforma esa energía como en compasión. ¿Bien? Hola Priscila, gracias. 77 también. 10 Mucha de voluntad, julio. bueno, paciencia, Priscila. Yo te diría que es como, te toca mucho codo a codo, ahí hacerte espacio, ahí muy. Yo te diría que no saques conclusiones en este momento, que mm, básicamente compitas, hagas lo que quieres. Si quieres cambiarte, cámbiate. Si quieres hacer algún cambio, hazlo. Demuestra cuál es tu espacio. No es bueno, yo en general no llamo a la gente a competir, pero tu 77, 10 de julio y este año, como sé cómo está, llega el momento de mostrar lo que tienes y hacerte tu espacio. Patricia. A ver de nuevo, ¿Me qué puedes repetir año? A la ver. pregunta? Ya. Patricia, el 15 de julio Sí, del Patricia, 15 57. de julio del 57. Sí. Bueno, yo le diría a Patricia que trate de juntar todos sus buenos recuerdos, ¿sí? Sean imágenes, sean música, sea su 57 que suma 12, en esto mismo, ¿cierto? Para evitar ¿qué? ¿Qué es lo que evitamos? La vibración del miedo, la vibración de la pena, la vibración de la incertidumbre. No es que las evitemos, las afrontamos. No las enfrentamos, no las asumimos la defensiva, sino que las afrontamos como una papa caliente que la tomamos un poco y la ubicamos. Y para tu numerología, yo te diría que hacer recolección de imágenes del pasado, mirar las mejores fotos de los momentos más felices de tu vida para recordar que ha valido la pena. Gracias. Hola Yolanda. ¿Qué día de Día agosto? 10, El 11. 11 de agosto del 77. Increíble el 77, la coincidencia. Está como las Sí, compañeras tenemos de hartos curso setenta y allá. siete, Está todo claro. el curso, toda la generación del 77 presente. Un gran abrazo a la generación del 77, que, año de la serpiente, año de la voluntad, la representante de la década de los 70, voluntad, pero ¡guau! Entonces, bueno, es un año, digo, calma, 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 así como, y para el 11 de agosto, conexión con la celebración y conexión con el agradecimiento a través de la celebración. Pasarlo bien, bailar, celebrar, invitar a los demás a celebrar, habitar el espacio de la celebración. Leo necesita dar el ejemplo. Y celebrarse también, ¿no? Exacto, sí, sí. Increíble 77, me gustaría detenerme ahí un segundo porque, como decíamos, el 7 es el número del carro de la voluntad. Entonces hoy día, ¿cuál es la voluntad? La mayor de las voluntades es contención, capacidad de contemplación. Es como, a ver, ¿qué es lo más importante? Si yo coloco una persona, imagínense una mujer, una amazona, o no sé, una mujer romana, una griega, lo que quieran, con un carro para una persona y para adelante con 6 caballos.
¿sí? Entonces están los 6 caballos en la fuerza, están las riendas en las manos del Amazonas o de la griega y su carro. Uno se pregunta, ¿dónde está ahí lo importante? ¿Está en la fuerza de los caballos o está en la fuerza de la voluntad? No, está en la rienda, está en la rienda. ¿Qué significa eso? Que hoy día a toda esta generación, un lado la tira para un lado y el otro la tira para otro. Naturalmente, energía del carro. Caballo blanco, caballo negro. Entonces, lo importante es afirmar bien la rienda de la vida para que entre las dos me tiren para adelante. ¿Mm? Ni una ni la otra a veces. Entre las dos te empujan hacia adelante. ¿Bien? Osiris, gracias. Es súper bueno Claro. no ser de este mundo, lo encuentro genial eso. Sí, pues yo creo que no lo somos, es verdad, estamos de paso, somos espíritus, ¿cierto? Habitando un cuerpo, aprendiendo acá. Entonces lo interesante, igual, yo coincido contigo, ¿cierto? Yo también siento esto que a veces grandes nostalgias, donde los momentos importantes pareciera que son solamente estos, donde hay conversaciones profundas, importantes, largas, y lo demás, bueno, pareciera que hay que estar nomás. Pero bueno, el punto es que si no somos de acá, y si somos de otro lado, algo estamos aprendiendo acá, algo estamos aprendiendo, y la gracia es que también algo dejemos, como una mínima enseñanza, una idea, más que una construcción o mucha materia, que nos recuerden por algo, ¿m? Por una actitud, por una frase, por una sonrisa, y tú como década 69, ¿cierto? O sea, década 60, y como 14 de octubre, o sea, la templanza libriana. Yo diría que para ti, yo decía hace un rato, Libra ha tenido súper súper difícil el año, súper difícil, paciencia, mucha paciencia. eh, Conéctate con la belleza, el arte, las manualidades. Paciencia con el 2020. Un gran abrazo de Yolanda a todas sus compañeras de curso del año 77. Exacto. Muy bien, muy bien. Bueno, hemos tenido preguntas que a nosotros nos encanta que así sea, que compartan con nosotros, saber que no estamos hablando solamente Giovanni y yo en esto y un poco entregando nuestra, como hemos dicho siempre, nuestra experiencia, nuestras ganas, nuestras experiencias desde también la diferencia generacional, que es algo que a mí me encanta porque siempre lo he destacado mucho porque yo con Giovanni tenemos bastantes años de diferencia, pero hemos logrado esta conexión y este equilibrio dentro de una armonía que es mágica, que nos sentimos, por lo menos yo me siento extremadamente cómoda y sé que tú también, porque si no me habrías levantado, me habrías tirado la toalla hace rato. Eh, y eso es y siento que eso es lo importante, es poder relacionarse de otra forma, relacionarse desde tus capacidades, mis capacidades, nuestras capacidades, en respeto y armonía, y eso te lleva muy, muy, muy lejos, y eso siento que también es parte de nuestro mensaje, eh, de nuestra entrega, ¿no? Sí. Ya, ya, tenemos un concurso, vamos a entregar un premio a una de nuestras seguidoras, así es que Elizabeth Tolbert. Elizabeth Tolbert, así que nuestro director nos va a mostrar ese premio. Ya, señor director. Ah, qué entretenido, porque celebrar siempre da lo mismo, es una parrilla de 18 que vamos a regalar a Elizabeth por su fidelidad y 18 todos los días. A ver. Perfecto. Elizabeth, nos vamos a comunicar contigo por interno, la producción, para entregarte tu premio. Felicitaciones y desgraciadamente, querido Giovanni, una vez más necesitábamos como una hora más. Y tú hablaste algo varias veces, repetiste buscar tu mejor tú.
Y yo quiero que el próximo programa, digamos, tu mejor tú, ¿dónde lo encuentro? Esa va a ser la pregunta para el programa del viernes. ¿Dónde encuentro, dónde empiezo a escarbar? Así Sí, se que me ocurren muchas cosas, pero lo vamos a dejar ahora, para la porque si próxima no nos van sesión. a cortar, nos van a dejar hablando Mm. solos. Muchas gracias Un por gran abrazo. acompañarnos. Gracias, 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 Javier.